desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de las gracias. Ven, lumbre de los corazones. Consolador buenísimo, dulce huésped del alma, dulce refrigerio, descanso en el trabajo, en el ardor tranquilidad, consuelo en el llanto. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de las gracias. Ven, lumbre de los corazones. Oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda, nada hay en el hombre, nada que sea inocente. Lava lo que está manchado, riega lo que es árido, cura lo que está enfermo y doblega lo que es rígido, calienta lo que es frío, dirige lo que está extraviado y Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de las gracias. Ven, lumbre de los corazones. concede a tus fieles que en ti confían tus 7 sagrados dones. Dales el mérito de la virtud, dales el puerto de la salvación, dales el eterno gozo. Hallelujah. 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 Hola, buenos días. Comenzamos hoy el decenario al Espíritu Santo para disponer nuestro corazón para la solemnidad de Pentecostés. Y lo vamos a hacer pues echando mano de, pues de toda la sabiduría acumulada a lo largo de la historia de la Iglesia y comentando el himno que recitaremos y que rezaremos justo antes de leer el Evangelio de Pentecostés en la liturgia de la solemnidad de este día. Es la secuencia de Pentecostés. Bueno, pues así empieza la secuencia. Ven Espíritu Santo, deseo ardiente del cristiano fiel. Mirad, el misterio del Espíritu Santo que se nos da viene explicado en la liturgia con ocasión de la fiesta de Pentecostés y queda resumido en esa secuencia preciosa que ha recogido la liturgia romana en el Veni Sancti Spiritus, que se puede
considerar, y así lo consideraremos ahora, como la cumbre de toda nuestra vida espiritual, como un resumen perfecto de la verdadera oración cristiana, la oración más alta que existe. Vamos a hacer algunas observaciones sobre esta secuencia, deteniéndonos primero en esa exclamación general: ven Espíritu Santo. Para entender cómo esta oración es una suma completa de la oración cristiana, que es como la clave de bóveda de toda la teología, basta con releer la conclusión de todas las parábolas evangélicas que Jesús expuso sobre la oración. Cuando Jesús insistía en que había que orar, terminaba así: si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pide. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu bueno. ¿Y cómo no lo dará el Señor a quien se lo pide? Esto supone una purificación de la oración, cuando se reduce el deseo del alma a pedir al Señor su Espíritu, su vida, su amor. No un amor cualquiera, sino su amor, que es Él mismo, que lo infunda en nosotros, para que el amor con que me amaste, decía Jesús en la oración sacerdotal, esté en ellos y yo en ellos. Al pedir el Espíritu Santo, el don de Dios se presenta como el objeto supremo y único de la petición. Es el agua viva que la samaritana hubiera pedido si hubiera conocido el don de Dios. Ven, Espíritu Santo. Si conocieras quién te habla y cuál es el don de Dios, tú se lo pedirías. Y ahora este fiel que lo entiende lo pide. Ven, Espíritu Santo. El Padre Nuestro podríamos presentarlo como una exclamación o una exposición ético-ascética de esta única invocación. Quien dice ven Espíritu Santo, en lo íntimo de su corazón está diciendo santificado sea tu nombre, venga tu reino. El reino de Cristo en el fondo es la comunicación de su Espíritu. Ven Espíritu Santo, hágase tu voluntad, la voluntad de ser guiado e iluminado por el Espíritu de Cristo. Todo puede resumirse en ese ven Espíritu Santo, y cuando viene el Espíritu, Él es el que en nosotros llama Abba, Padre nuestro, porque está en nosotros comunicándonos el espíritu de nuestra filiación. En este sentido, es la más hermosa de todas las oraciones en cuanto resume todo en el simple deseo de un amor más ardiente de Dios. No pide más, un mayor amor de Dios. San Gregorio decía: cuando recibieron a Dios en la visión de fuego, ellos ardían suavemente en su amor. Se trata de esto, de que el Espíritu que viene a nosotros nos haga arder suavemente en el amor. Viene como Espíritu vivo, como Espíritu que es amor. Esta secuencia es ciertamente una oración misteriosa. Si la examinamos atentamente encontraremos un detalle curioso. Esta oración que viene propuesta al corazón del misterio cristiano no la hubiera podido expresar nadie, no la podría pronunciar nadie si la misma Iglesia no la hubiera puesto en nuestros labios. En ella notamos que las expresiones parecen imperativas, ven Espíritu Santo, y sin embargo, la realidad es que es una súplica muy humilde y no obstante lleva la característica sorprendente de un tono imperativo. Procede de un corazón muy humilde y sin embargo vuelve a repetir: lava lo que está sucio, sana lo que está herido, riega lo que está seco, siempre en un tono imperativo dirigido directamente al Espíritu. La petición en su tonalidad parece como una orden por la seguridad que tiene en su petición. Es una petición absolutamente confiada, está hecha en el nombre del Señor. Es también curioso que en esta secuencia no se pide personalmente una gracia, sino que se pronuncia y se formula en una tercera persona. Da a tus fieles que confían en ti el sagrado septenario, ¿verdad? Los 7 dones. Es pues un tono de imploración directa, como imperativa, humilde y desinteresada. Y surge inmediatamente una pregunta: ¿quién es el sujeto que reza en esta secuencia? Queda en el misterio. La oración la pronuncian los fieles, viene de su alma, de su corazón, y sin embargo siempre se hace en tercera persona y al mismo tiempo sin despegarse del resto de los fieles. El ser misterioso que ora no dice danos a nosotros, dame a mí, sino da a tus fieles. Pero él mismo entra dentro al expresarse así. No es que él se excluya, se nota que es parte, que está unido a esos mismos fieles, pero sin identificarse del todo con ellos. La impresión que produce esta oración de la Iglesia es que Jesús mismo reza ese himno con los fieles junto con la Iglesia.
Quizás ninguna oración nos toma fundamentalmente tan unidos entre nosotros y con Cristo. Aquí desaparece el yo, desaparece la separación con los demás y desaparece la separación con Cristo, todos unidos con Cristo. Quizá ninguna otra oración se presenta tan íntimamente hecha en el nombre de Jesús con la fuerza de Jesús. La voz de Jesús es la que resuena en nuestros labios, la que pide la coronación espiritual de su obra en nosotros. La obra que Jesús mismo ha comenzado, la obra de la santificación. Y en nosotros, con María, la Madre de Jesús, como los apóstoles en el cenáculo, pide la consumación de la obra que ha empezado. Quiere que lleguemos a ser cristianos perfectos, que seamos Jesús en el sentido pleno de la palabra. Esta coronación de la obra de Cristo, Él mismo la pide en nosotros. Ven Espíritu Santo, como condensación de su oración sacerdotal en la que pide el Espíritu Santo para nosotros, porque precisamente en la venida del Espíritu y para la venida del Espíritu es cuando más perfectamente nosotros somos uno en Jesús y Jesús en nosotros. El Espíritu que habita en nosotros realiza la unión total. Por eso Jesús no viene nombrado en la secuencia, no se pide por Cristo, porque Él es el que la pronuncia como cabeza de sus fieles. Él es el que pide en nosotros. Por otra parte, la inspiración de esta oración viene del mismo Espíritu Santo en nosotros. Es Él el que inspira esta oración, es Él el que por el ministerio de la Iglesia la pone en nuestros labios, y el Espíritu y la Iglesia digan, ven, y el que lo oiga diga, ven Espíritu Santo. El Espíritu y la esposa, y el que lo oye es el fiel unido a ellos. La inspiración es del mismo Espíritu Santo. Qué gran confianza tiene que inspirarnos esta convicción. El mismo Espíritu nos mueve y la Iglesia lo pone en nuestros labios. El modo de proceder se puede asemejar mucho al de la madre que, inclinada sobre la cuna de su niño pequeño, le repite insistentemente, di mamá, mamá, hasta que el niño llega a decir mamá. Es el Espíritu el que inspira, el que repite en el fondo del corazón, ven Espíritu Santo, hasta que el hombre cae en la cuenta y, llegado ya a ese deseo y transformado en ese sentido en Cristo, repite por su parte, ven Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, buenos días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segundo día del decenario del Espíritu Santo. Mirad, invocar al Espíritu Santo es invocar al Padre por medio de Cristo que nos dé el don del Espíritu Santo, el Espíritu Consolador. Por eso ayer insistíamos tanto, ven Espíritu Divino, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Y decíamos ayer que íbamos a hacer este decenario, pues comentando la secuencia, ¿no?, de Pentecostés, que es una composición litúrgica que suele leerse justo antes del Evangelio de la solemnidad de Pentecostés, y es realmente muy hermosa. Vamos a comentarla porque realmente es una de las piezas magistrales, ¿no?, de invocación al Espíritu Santo. Y al final de poco nos sirve hablar pues del Espíritu Santo si no hacemos nuestra, si no pasamos de la teoría a la experiencia personal, ¿no? Lo principal, ¿no? Ven Espíritu Santo. Ahí está dicho todo. En esta oración para recibir al Espíritu Santo, lo primero es que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos del Espíritu Santo, de esa persona. Si no tengo en cuenta de que tengo verdadera hambre y sed del Espíritu, pues daré muchas vueltas, haré muchas consideraciones, estaré como hablando conmigo mismo, porque a veces uno puede confundir la oración con hablar consigo mismo. Yo a mí mismo me digo cosas y yo mismo me respondo, pero eso no es un diálogo, eso es un monólogo, yo conmigo. Eso no es oración, eso es tener ratos de introspección o donde yo medito y pienso conmigo mismo y me tengo a mí mismo por interlocutor, pero eso no es una oración. Como mucho será que soy una persona reflexiva y hay que superar eso para llegar a la oración. Por eso decimos, ven Espíritu Santo, es ponerme delante de esa persona divina y darme cuenta de que la necesito. Y es importante que caigamos en la cuenta de lo que decía San Agustín en un texto suyo a propósito de la predicación. Decía, el sonido de nuestras palabras golpea los oídos, pero el Maestro con mayúsculas, el Espíritu Santo, el Maestro está dentro. No penséis que se puede aprender algo de un hombre por nuestras palabras o nuestras indicaciones. Podemos mantener vuestra atención, pero si no hay dentro alguien que os enseñe, ese ruido de nuestras palabras será inútil.
Y así, si no está el Espíritu, si no está ese maestro interior, bueno, pues las palabras de las oraciones, las palabras de las indicaciones, de las predicaciones e incluso de la palabra de Dios no dejará de ser un ruido. Entonces necesitamos ese maestro interior que hace que esas palabras estén interiormente uniéndose al corazón. De manera que lo más importante, el fin de la oración, de la predicación, es disponer el corazón de los oyentes para acoger el Espíritu Santo. Cuando yo rezo, ¿para qué rezo? Hombre, yo rezo para disponerme a acoger el Espíritu Santo. Rezo para eso. Todo lo demás es secundario. Hay un texto que merece la pena, ¿verdad?, leerlo. Y lo tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que estamos leyendo estos días, en el capítulo 19. Habla de la actividad de San Pablo en Éfeso y dice: durante la estancia de Apolo en Corinto, Pablo estuvo recorriendo las regiones interiores de Asia Menor. Cuando llegó finalmente a Éfeso, encontró a un grupo de discípulos a quienes les preguntó: «Oye, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe?» Y le responden: «Ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo». Entonces les dice Pablo: «¿Qué bautismo habéis recibido?» «El bautismo de Juan», le respondieron. Y San Pablo les explicó: Juan bautizaba como señal de conversión e invitaba a las personas a creer en el que había de venir después de él, es decir, a creer en Jesús. Entonces, al oír esto, se bautizaron en el nombre de Jesús. Acto seguido, cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a expresarse en un lenguaje misterioso. De manera que nuestra relación con Dios está muy en mantillas, está muy verde, mientras que no recibamos la efusión del Espíritu Santo. San Juan Crisóstomo, él se atrevió a hacer la siguiente explicación. Él se preguntaba por qué Jesús hizo tantos milagros durante su vida y después en la vida de la Iglesia no se hacen tantos milagros. Porque es verdad que existen milagros, ¿verdad? Lo vemos también por la intercesión de los santos, ¿no? También realizando milagros en la Iglesia. Pero ¿por qué en la vida de Jesús de una manera ordinaria pues se veían esos milagros, ¿no? ¿Y por qué ahora no, ¿no? ¿O por qué ahora no se ven tantos, podríamos decirnos, ¿no? Y él viene a decir que una vez que hemos recibido el Espíritu Santo, el milagro principal es el milagro de la gracia. El milagro de la gracia, es decir, el de que tengamos fe, esperanza y caridad. El Espíritu Santo nos lleva a no ser carnales, sino a ser espirituales en el sentido de ser hijos de Dios, que transforma nuestra mentalidad, nos haga resucitados con Cristo, resucitados con Él, ¿no? Y esto quiere decir, no es que los milagros se hayan suprimido, porque se sigue realizando milagros, Dios sigue realizando milagros, ¿no? Sino que en esta nueva etapa de la historia, el gran milagro es descubrir que el Espíritu Santo que se ha infundido en todos nosotros obra el milagro de los milagros, que es que nos transforme y nos haga conforme a Cristo, hasta el punto de decir: ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Porque ¿para qué nos servirían pues el poder hacer milagros en este momento, ¿no? Multiplicar los panes, caminar sobre las aguas, si después eso no estuviese acompañado o no se tradujese en el milagro de la transformación interior de nuestra vida? De manera que ven, Espíritu Santo, sí, ¿no? Esto es lo principal, la perseverancia en esta oración del Espíritu Santo, es decir, caer en la cuenta de que aquí nos lo jugamos todo. Y para poder caer en la cuenta de qué importante es la perseverancia en pedirlo, pues es bueno recordar cuando Jesús se despide, ¿no? Cuando va a ascender a los cielos, dice que en el capítulo 24 en San Lucas se volvieron a Jerusalén. Después de que Jesús había ascendido a los cielos, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Entonces Jesús, antes de ascender, dice: mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Por vuestra parte, permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder desde lo alto. Es decir, Jesús pidió perseverancia, estar juntos y estar en oración hasta recibir el Espíritu Santo. Es lo que, de alguna manera, da comienzo al libro de los Hechos de los Apóstoles. Todos ellos perseveraban en la oración, en un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, ¿verdad? Entonces, los apóstoles nos han dado un ejemplo, una enseñanza de que al Espíritu Santo se le acoge esperándole e invocándole, todos a una, teniendo a la Virgen María en el centro del cenáculo, preparando el nuevo Pentecostés. Ahí estamos todos. Ese es nuestro quehacer principal,
esperar e invocar todos juntos con María el Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con el cuarto día del decenario del Espíritu Santo y hoy vamos a proseguir con el comentario de la secuencia de Pentecostés, con la segunda estrofa. Igual pues no nos da tiempo a terminarla, pero lo haremos mañana, si Dios quiere. Dice: ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Mirad, en este ven dulce huésped del alma todavía nos da pie para dar pues una vueltecita de tuerca más a lo que ayer hablábamos del Espíritu Santo Paráclito. ¿Os acordáis que decíamos que la palabra Paráclito, ¿no? Hablamos de ese sentido de la consolación. Y aquí en esta estrofa hay algo de eso todavía cuando le llama al Espíritu Santo huésped, dulce huésped del alma. Y no rezo así como diciendo que estoy recurriendo para que alguien me pase la mano por la chepa, ¿no? Que es como darme la razón y luego yo seguir en lo mío, como una especie de recurso para que me consuele Dios, pero sin convertirme yo, porque a lo mejor yo no tengo que cambiar nada, que en el fondo son los demás los que se portan mal conmigo. Es decir, existe el riesgo de buscar las consolaciones de una manera falsa. Además, ya dice el refrán, eso de aquí el que no se consuela es porque no quiere. De manera que no hablamos de ese tipo de consolaciones. Cuando dice dulce huésped del alma, se refiere a lo que dice San Ignacio de Loyola, que consiste en un aumento de fe, de esperanza y de caridad que el Espíritu Santo, ¿verdad?, da. Su consuelo se traduce en más fe, en más esperanza y más caridad, y más capacidad de afrontar el día a día y de coger el toro por los cuernos. La verdadera consolación no es un tubo de escape, no es una escapada de la realidad, no es una fuga mundi, sino afrontar lo que me cuesta, porque a veces pues nosotros podemos estar buscando compensaciones. Como no puedo con esto, pues voy a buscar una compensación en otra cosa. No. La verdadera consolación es un aumento de fe, de esperanza y de caridad para afrontar esto que llevo entre manos. Incluso podríamos decir que la típica consolación es aquella que concede a los hombres las lágrimas, sí, las lágrimas de compunción por los propios pecados. Los que lloran, pues no solo los que padecen el mal, ¿no? Es decir, sino también cuando el Señor nos da lágrimas de compunción por nuestros propios pecados, ¿no? No solo son consolados por el Espíritu Santo los que lloran y los que padecen el mal, ¿no?, sino que también nosotros no solo padecemos el mal, sino que muchas veces lo causamos. Y luego recibimos las lágrimas de compunción, las lágrimas de arrepentimiento. Y el que recibe las lágrimas del arrepentimiento está siendo consolado por Dios. Cuando decimos, ven Espíritu Santo, consuélanos, ¿no?, es el consuelo del mal que padecemos y darnos también arrepentimiento para que nosotros no hagamos y no seamos cómplices de ese mismo mal del que somos víctimas. Por tanto, cuando hablamos de esta consolación del Espíritu Santo, hablamos en el sentido que decía San Ignacio, ¿no?, que hemos recordado, que aumenta la fe y la esperanza y la caridad. Quiere decir tener más fuerza para resistir en medio de las pruebas y de las tribulaciones. Ser consolado es eso, que con la gracia de Dios somos capaces de afrontar situaciones de tribulación fuertes. O sea que el Espíritu Santo está presente a las duras y a las maduras, o a las maduras y a las duras, como queráis. Hay dos textos de los Hechos de los Apóstoles que ilustran bien esto, ¿no? El primero que quería leeros pues es el de la experiencia de la primera iglesia que hemos leído también en estos días de Pascua, en el capítulo 9, versículo 31, en un momento en el que la iglesia gozó de una especie de tregua en medio de las persecuciones. Era un momento de bonanza, ¿no? Y dice que la iglesia gozó de un periodo de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Fueron días en que, impulsada por el Espíritu Santo y plenamente fiel al Señor, iba consolidándose y extendiéndose cada vez más. O sea que este periodo de paz, de no persecución, es que, claro, sí, las cosas fueron bien durante una temporadita, pero yendo bien, se dice que estaba impulsada por el Espíritu Santo. Pero también vayamos a otro
texto del libro de los Hechos, ¿no? Capítulo 4, versículo 31. Y aquí se nos cuenta cómo cuando Pedro y Juan vuelven después de haber comparecido ante el Sanedrín, y bueno, salen de allí después de haber sido acusados, de que se les ha acusado de abortadores, se les ha prohibido predicar, pintan bastos, reúnen a toda la comunidad. Y es un momento en el que se ven entre la espada y la pared y todos juntos rezan y dicen que apenas terminaron de orar, tembló donde estaban reunidos, el lugar donde estaban reunidos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y así pudieron luego proclamar el mensaje de Dios con plena libertad. O sea, que el Espíritu Santo está tanto en el tiempo de bonanza como en el tiempo de persecución. A las duras y a las maduras, allí actuaba el Espíritu Santo. El consuelo es que me vaya bien o me vaya mal, el consuelo es que en ningún momento estoy solo, que Cristo actúa a través de nosotros, que la gracia del Espíritu Santo nos está sosteniendo en todo momento. Este es el verdadero sentido de la consolación. Y más todavía, en otro sentido, ¿verdad? También la consolación es el hecho de que nos dé la gracia para resistir a la tentación, ¿no? Esa dulzura de la que habla esa estrofa, ¿no?, que hemos leído de la secuencia de Pentecostés, nos está diciendo que sí, que es dulce huésped del alma porque nos consuela interiormente, es el que nos permite resistir las tentaciones. No desaparecen las tentaciones ni las pruebas, como tampoco hemos dicho antes que se suprimen las persecuciones, pero nos enseña a no pactar con ellas, ¿no? A no pactar con ellas. Y eso es un don del Espíritu Santo. Y está ese texto, ¿verdad?, de San Pablo, ¿no?, que es uno de los textos más pedagógicos, ¿no?, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, cuando él habla de las experiencias místicas, ¿verdad?, que Pablo había tenido. Bueno, pues dice que para que no me engría con la sublimidad de esas revelaciones, me fue dado un aguijón en mi carne, aunque no cuenta qué aguijón era ese, ¿no? Dice que es un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por este motivo 3 veces he rogado al Señor que se alejase de mí ese aguijón, pero él me dijo: te basta mi gracia, porque mi fuerza se realiza en la flaqueza. Es decir, el consuelo de Dios no quiere decir el no tener tentaciones, sino el consuelo de Dios es el no venirse abajo en ellas, el tener la gracia de la perseverancia. Este es el auténtico consuelo de Dios. Consuelo es la gracia de la perseverancia, que es una gracia que supera las fuerzas humanas, la gracia de la perseverancia que tenemos que pedir y que tenemos que rogar. Y así podemos entender que el verdadero enemigo del hombre, el verdadero pecado de los pecados, es la desesperanza, la desesperación. Es la desesperación, y ese sí que es el pecado al que tenemos que temer, la desesperación. Por eso cuando invocamos al Espíritu Santo estamos invocando la gracia de la perseverancia de hoy, sí, y mañana también, de saber que en esta lucha no estoy yo solo, no venirnos para abajo, por no percibir las cosas o que las cosas vayan como yo pensaba o al ritmo que yo pensaba que debieran de ir. El mayor enemigo es la desesperación. Luego la gracia del Espíritu Santo, la consolación, ¿verdad?, ese dulce huésped del alma, no es que no tengamos problemas, no es que todo vaya de color rosa. No, es la capacidad de llevar día a día el pulso contra las persecuciones, contra las tentaciones, llevar el pulso diario sin desesperar, con paz interior, porque sabemos que esta batalla no es mía, sino que es el Señor el que la está librando con la fuerza de su Espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mañana continuamos comentando esta segunda estrofa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con el comentario de la segunda estrofa de la secuencia de Pentecostés. Fijaos que dice: descanso de nuestro esfuerzo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Estas expresiones parecen remarcar la dureza de la vida, ¿verdad? Esfuerzo, el duro trabajo, horas de fuego. Estas expresiones que son evocadas precisamente para después decir que el Espíritu Santo viene a consolarnos en ellas, pues están recordando que ciertamente existe la experiencia de la prueba, de la fatiga. Incluso existe esa prueba de la fatiga del hombre que quiere y lucha por ser fiel a Dios. El prototipo de este hombre sería el profeta Elías, en el capítulo 19 del primer libro de los Reyes, ¿no? Elías se había enfrentado a los falsos profetas
los había dejado en evidencia a los profetas de Baal y había conseguido vencerles, ¿no? Y habían sido eliminados y sacrificados los profetas de Baal. Y había quedado él como el único profeta fiel a Yahvé, ¿no? Y dice el capítulo 19 del primer libro de Reyes que Ahab contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había degollado a todos los profetas. Y entonces Jezabel envió un mensajero a comunicar a Elías y diciendo: que los dioses me castiguen si mañana a estas horas no hago contigo lo que has hecho con ellos. Elías había eliminado a esos falsos profetas y ahora es perseguido a él. Es perseguido por haber hecho tal cosa. Entonces, bueno, pues el rey estaba compinchado con esos falsos profetas y claro, su mujer pues promete esa venganza, ¿no? Elías se asustó y emprendió la huida para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y luego siguió por el desierto una jornada de camino y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte diciendo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis antepasados, ¿no? Y entonces el episodio continúa, bueno, pues que se quedó dormido bajo la retama y un ángel le tocó y le dijo: levántate y come, Elías, ¿verdad? Y él, que tenía ganas de quedarse allí y ya está y se acabó, ¿no? Para siempre ya muerto, ¿no? Pues de repente al despertar ve una torta de pan cocido y comió, ¿no? Y el ángel le va insistiendo, ¿no? Le dice: levántate y come porque el camino es duro. Parece como que el ángel está ahí haciéndole comer, casi metiéndole en la boca la comida para que no se deje caer, para que no se desespere y continúe su camino y escape de esa persecución, ¿no? Bueno, pues de alguna manera pues esto nos sirve como ejemplo de lo que os decía hace un minuto, ¿no? Es el prototipo de los hombres, ¿no? De todos nosotros cuando estamos luchando por ser fieles en los momentos de nuestra vida, ¿no? Y hay momentos en los que las cosas nos salen tan mal que uno se queda solo y tiene unas ganas tremendas de mandar todo a la porra, ¿no? Mandar todo a freír monas, ¿no? Porque dice: pero bueno, si es que ¿para qué todo esto, ¿no? ¿Qué vamos a sacar en claro de estas cosas, ¿no? Fíjate que intento hacer el bien y la gente como me la juega por detrás. ¿Para qué sirve todo esto? Hay momentos de desesperación, momentos de tentación, ¿no? Que uno no saca nada en claro. Y entonces viene esa frase de Elías, ¿no? Basta ya, Señor, quítame la vida, pues no valgo más que mis antepasados, ¿no? Bueno, y pues eso pone delante de nosotros a los que sufrimos, ¿no? Y el Señor quiere que también experimentemos eso, ¿no? Nos derriban, pero no nos rematan. Quiere que lo experimentemos. Y es frecuente también que en la Sagrada Escritura que esa salvación de Dios pues venga a la -5, ¿no? Cuando faltan 5 minutos para dar las campanadas, cuando parece que ya todo está perdido, cuando parece que ya a -5, a -3 minutos, a -2 o a -1, entonces viene la salvación de Dios. Esto es frecuente, ¿no? Frecuente que Dios nos ponga a prueba, porque existe una pedagogía que está detrás de esto, que es la pedagogía de que Dios no quiere que nos miremos a nosotros mismos, que le miremos a Él, que confiemos en su gracia, y esa es una pedagogía de Dios. Nosotros, ¿quiénes somos para preguntarnos el por qué? Sino más bien lo que nos lleva el Señor es a mirar hacia adelante, ¿no? Como ese Pedro que caminaba sobre las aguas y se hundía en ellas en la medida en que apartaba los ojos de Jesús y se empezaba a mirar a sí mismo, al ombligo, ¿no? Y sin embargo, mientras él no se miraba a sí mismo y miraba a Cristo, pues caminaba sobre las aguas, ¿no? Y esta es la experiencia humana. Este tipo de experiencias humanas es a las que se refiere cuando dice: descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Podemos preguntarnos a qué género de fatiga o de cansancios pues quiere darnos descanso el Espíritu Santo. Pues en primer lugar, por supuesto, a los físicos, ¿no? Existe un cansancio físico, existe el agotamiento físico, por supuesto. Ocurre que tenemos nuestras limitaciones físicas, que también el aspecto físico nos condiciona tremendamente, ¿no? Pero sin embargo no es ningún impedimento para que el plan de Dios, para que el plan de santidad de nuestra vida se cumpla. Más bien,
es un instrumento, es un camino, una forma, ¿no? Y también el Espíritu Santo viene a darnos el descanso, el consuelo. Quiere ser brisa en las horas de fuego, en los momentos en los que en medio de nuestra enfermedad, por ejemplo, hay momentos realmente duros, pues quiere que experimentemos esa brisa en medio de las horas de fuego y quiere darnos la convicción interior de que esa enfermedad que padecemos y este cuerpo nuestro que se desmorona y que cada vez le van brotando más goteras y más goteras por aquí y por allá, que este cuerpo nuestro, pues nosotros lo abracemos, ¿no? Y lo aceptemos con sus limitaciones. Entonces el Espíritu Santo viene también a que nos casemos con nuestro cuerpo, ¿no? Con sus enfermedades y con sus limitaciones y que las aceptemos. En segundo lugar, hay también otro cansancio en el aspecto moral, ¿verdad? Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y sobrecargados, y yo os aliviaré, yo os daré el descanso. Tomad vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Bueno, esas palabras, ¿no?, dichas por Jesucristo, es como si fuesen la expresión de esta promesa del Espíritu Santo, ¿no?, de tregua en el duro trabajo, descanso de nuestro esfuerzo. Y es que también hay una cosa, ¿no? Sabéis que también una de las cosas que más nos cansa, pues es nuestro propio pecado, las propias limitaciones. Por ejemplo, nos cansa el trabajar mucho, sí, el trabajar mal, o mi amor propio, o mis frustraciones, mis celos, mis envidias. Eso sí que nos cansa, ¿verdad? Nos cansa menos el trabajar una doble jornada con un espíritu libre, movido por el Espíritu Santo, que trabajar una media jornada o media hora, pero con un espíritu lleno de tedio, ¿no? Plomizo, ¿no? Eso sí que cansa. O sea que también el Espíritu Santo viene a que aprendamos a descansar en Él, porque mi yugo, dice Cristo, es llevadero y mi carga es ligera. Y ese yugo llevadero y la carga ligera se refiere a su voluntad, a sus mandamientos. A veces pensamos que los mandamientos de Dios, que el camino de Dios es un yugo que nos pesa mucho, y no es así. Es un yugo que nos libera, porque mi yugo, dice Él, es llevadero y mi carga ligera. Lo que sí que nos agobia es lo contrario, El yugo que nos pesa es el yugo de plomo, que son nuestros pecados. Eso sí que pesa, tener que llevar adelante tu vida pues con unos pecados que en el fondo nos están continuamente haciendo sufrir, y tenemos el riesgo de estar siempre viendo los enemigos fuera de nosotros, cuando el mayor enemigo lo tenemos dentro de nosotros, y es la mayor causa de infelicidad. Entonces, ¿qué me cansa? Pues ya hemos dicho, ¿no? El aspecto físico, ¿no? El no aceptar, ¿no? Que nuestro cuerpo es limitado, las enfermedades. En segundo lugar, pues me cansan mis pecados, mis contradicciones, y este es otro motivo. Y el Espíritu Santo viene aquí a decirme que me quiere ayudar, ¿no? A purificarme, ¿no? Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Ven y aprende a descansar en mí, en la misericordia de Dios Padre. Y por último también existe otro tipo de cansancio, ¿no? El de las pruebas espirituales, las pruebas del alma que Dios permite que tengan lugar dentro de nosotros por temas de purificación, pruebas de noches oscuras en las que Dios también quiere enviarnos el Espíritu Santo para que seamos asistidos y no estar en soledad en esas pruebas, ¿no? Y aunque me extienda, ¿verdad?, dice luego, gozo que enjuga las lágrimas. Y esto, pues, nos recuerda lo de las lágrimas, ¿no? Que sí, que como decimos en la salve, este mundo es un valle de lágrimas, es un valle de lágrimas. Y hay como tres obstáculos que por mucho que el hombre procure, pues, o que lo intente, acaban siendo insalvables, ¿no? El primero es el sufrimiento que nace de la limitación de la naturaleza, ¿no? Que nuestra naturaleza es corruptible. Y bueno, nosotros podemos como mucho posponer una enfermedad, aunque el dominio del hombre sobre la naturaleza vaya creciendo, pues no seamos ingenuos, ¿no? Ese dominio nunca va a ser pleno. Así, pues por ejemplo, las enfermedades podrán ser controladas, algunas, surgirán otras, etcétera, ¿no? Sí que en primer lugar está ese sufrimiento por la limitación, por la perfección limitada de la naturaleza, ¿no? Ese es entonces fruto de lágrimas. El segundo lugar está, bueno, pues el que he dicho antes, ¿no? Otro enemigo que por nosotros mismos no podemos vencer es el pecado del hombre. El hombre por sí mismo podrá tener un ideal de perfeccionismo, pero desde luego
del ideal al hecho hay un gran trecho, y sin la gracia de Dios el hombre está condenado a su pecado. Sin la gracia de Dios es imposible la santidad. Hay muchas lágrimas que parten de la impotencia de dejar de ser pecador, una impotencia, ¿no? Que sin la redención de Cristo, sin el don del Espíritu Santo, pues ahí estamos condenados en nuestros pecados. Y en tercer lugar, el tercer enemigo invencible por nosotros mismos, además del sufrimiento del pecado, es la muerte. Es decir, tú puedes hacer un proyecto de felicidad, en esta vida puedes hacer lo que quieras, pero ahí te está esperando la hermana muerte y te está esperando con los brazos cruzados diciendo ya llegarás aquí, que te falta muy poco. Y claro, pues la muerte se acaba manifestando como ese enemigo invencible, ¿no? Entonces cuando decimos en esa estrofa de la secuencia de Pentecostés un gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos, nos estamos refiriendo a que el Espíritu Santo es capaz de fortalecernos y consolarnos en lo que son los enemigos invencibles, que sin la gracia de Dios pues no hay nada, ¿no? No hay nada que hacer, pero que sin embargo con la gracia del Espíritu Santo son vencibles. El Espíritu Santo hace por su gracia que los sufrimientos sean redentores, que el pecado sea vencido por la santidad de Cristo y que la muerte sea vencida por la resurrección de Jesucristo. Y al final acaba diciendo, ¿no?, que reconforta en los duelos, ¿no? Que reconforta en los duelos. Bueno, pues esto también es importante, pues porque habla de la importancia de reconstruir, ¿no? De reconstruir y de reconfortar nuestros duelos, porque existen duelos dentro de nosotros, pues por la pérdida de seres queridos, o porque también en nuestra vida pueden darse situaciones en las que se nos ha caído pues un plan que nosotros teníamos, ¿no? Y hemos podido tener pues reveses duros, ¿no?, que nos exigen volver a nacer de nuevo, volver a empezar de cero. Bueno, pues el Espíritu Santo reconforta en los duelos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con el comentario de la secuencia de Pentecostés. La siguiente estrofa dice: entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Bueno, pues esta tercera estrofa que acabamos de leer comienza con una invocación: entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquécenos. Y es una invocación que subraya dos cosas. Subraya la petición de que el Espíritu Santo entre hasta el fondo, que no se quede en la superficie, por tanto no queremos vida superficial. Y dice que entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquécenos. Es decir, el segundo aspecto es que Dios haga luz en nuestra vida para que podamos ver con los ojos de Dios. Consiste en conocer la voluntad de Dios, que Dios haga luz en nosotros, ese hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿verdad? ¿Cómo conocerla? Sería como la clave, ¿no? Que el Espíritu Santo está deseando iluminarnos, ¿no? De cómo conocer, ¿no? De cómo discernir. Tenemos un conocimiento de la voluntad divina pues muy profundo, gracias pues por ejemplo a los mandamientos, a los preceptos, ¿no? Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Pero es verdad también que esa voluntad de Dios ha sido desvelada y descubierta en un sentido genérico de la palabra. Y también es verdad, sin embargo, que cuando Dios revela sus caminos y su voluntad, lo hace en ese sentido genéricamente, pero no llega a decirnos en la revelación, en la situación concreta en la que estoy, en el momento de mi vida, qué quiere Dios de mí y por dónde deben ir mis pasos. Eso va a requerir un discernimiento. Y para discernir hay dos actitudes opuestas de las cuales tenemos que huir como de la peste. La primera, pensar que pedir luz al Espíritu Santo, bueno, pues que es que esto vaya a ser una cosa como cuasi mágica, ¿no? Como si fuésemos a tener un hilo directo, como si fuésemos a descolgar el teléfono y el Espíritu Santo nos fuese a decir, mira, ahora tienes que hacer esto, luego tal, tu vocación es esta. Claro, es que ese descuelgue del teléfono y que se nos diga en directo lo que Dios quiere de nosotros, como para librarnos, como para dispensarnos de cualquier ejercicio de discernimiento interior. Y esta es obviamente una manera mágica y equivocada, sin quitar que Dios pueda en situaciones puntuales también manifestarse de una manera extraordinaria. Pero esa no es la manera ordinaria en la que el Espíritu Santo nos da a conocer
se nos da a conocer en los discernimientos. La manera contraria, pues también es errónea. La manera contraria es, pues pensarse que el discernimiento consiste meramente en una cuestión humana, en la que el Espíritu Santo no interviene más que para adornar. Pensar que, discernir es recurrir en la mente a los razonamientos humanos, al juicio humano, a la inteligencia del hombre. Discernir, pues discierne uno exclusivamente desde su razón. Y luego al final hacemos una oración al Espíritu Santo, pues para que quede bien esto, ¿no? De acuerdo, para que tenga el nihil obstam, ¿no? Pues eso uno se va dando cuenta que tampoco es el discernimiento al cual nos conduce el Espíritu Santo, ¿verdad? El discernimiento bajo la luz del Espíritu Santo conjuga de una manera impresionante la libertad y la gracia. Es decir, la acción del Espíritu Santo nos ilumina en esa voluntad de Dios en mi camino concreto, pero esa acción del Espíritu Santo es a través de mi libertad, a través de mi ejercicio, de cómo conocer. Depende del hombre buscar y ahondar en su corazón esa voluntad de Dios, pero solo Dios puede hacer que encontremos con su gracia esa voluntad revelándose en un momento determinado. De manera que hay que conjugar las dos cosas, la gracia del Espíritu Santo y la libertad del hombre, que tiene que luchar y tiene que buscar en ese discernimiento. Decía Bernanos, un famoso autor, decía que muchos hemos vivido siempre en la superficie del alma sin sospechar que dentro de nosotros, que en las profundidades de nuestra vida hay un tesoro escondido, y ese tesoro es el Espíritu Santo. Cuando tenemos la gracia de descubrir que el Espíritu Santo vive en nosotros y que Él nos mueve, o sea, cuando aprendemos a ser movidos por el Espíritu Santo, a partir de ese momento comienza una nueva etapa en nuestra vida espiritual. Una nueva etapa siendo conscientes de que vivir es dejarse mover por el Espíritu Santo como lo hizo Jesucristo. Y tenemos una equivocación muy frecuente, y es pensar que cuando actúa Dios, ¿verdad? Que cuando actúa Dios, nosotros ya no actuamos, y eso no es así. Cuando el Espíritu Santo actúa, el hombre suda. Suda quiere decir, porque el Espíritu Santo hace que tu entendimiento, que tu voluntad se pongan totalmente en marcha. No pensemos que el Espíritu Santo actúa y nosotros nos cruzamos de brazos, y ya está. Por eso, San Ignacio de Loyola, cuando se pone a hablar del discernimiento, de cómo conocer lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros, qué lecciones tenemos que hacer, ¿verdad?, para aceptar con lo que Dios ha pensado desde siempre para nosotros, pues ese movimiento es un ser movido por el Espíritu Santo, y al ser movido por el Espíritu Santo, ese movimiento coincide al mismo tiempo con nuestra razón y nuestro entendimiento, de manera que se ponen de verdad a trabajar movidos por el Espíritu Santo. Y es muy importante, porque a veces el Espíritu Santo tiene que hacer nosotros una purificación para que seamos dóciles en el momento de discernir, el estar disponible a abandonar cualquier prejuicio que le impida a Dios hacernos saber en qué sentido quiere que nos comprometamos. Por tanto, está claro que el Espíritu Santo en el discernimiento nos pone en juego a nosotros. Nosotros no estamos de brazos cruzados, pero además también el Espíritu Santo va para que seamos dóciles, ¿no? Necesitamos una purificación y abandonar cualquier prejuicio que le impida a Dios hacernos saber en qué sentido quiere que nos comprometamos. Y para este tema del discernimiento, los padres de la Iglesia recurrieron a imágenes verdaderamente muy gráficas. Acordaos, por ejemplo, de ese símbolo tan sugerente de la nube luminosa, ¿no?, o la columna de fuego que acompañaba al pueblo elegido en su camino hacia la tierra prometida. Esa nube luminosa, esa columna de fuego que precedía al pueblo de Israel, los padres de la Iglesia decían que es la imagen del Espíritu Santo que nos ilumina por donde tenemos que caminar. Así Dios no le dejó al pueblo de Israel caminar a ciegas, sino que le orientó. Y así también nosotros estamos, ¿verdad?, a imagen de esa nube luminosa, a imagen de esa columna de fuego, también nosotros estamos siendo orientados por el Espíritu Santo, por supuesto, si nos dejamos. Más allá del símbolo de esa nube o de esa columna de fuego, en el Nuevo Testamento la función de guía es atribuida explícitamente al Paráclito, al Espíritu Santo. El propio Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, ¿verdad? Un texto que nos puede sorprender si no nos hemos fijado en él nunca, pero fijaos, lo tenéis en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 1. Dice el Evangelio que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para que sea tentado por el diablo.
Entonces, el Espíritu Santo le mueve a Jesús a ir al desierto como si fuese el motor de su vida, de la vida de Jesús. Jesús no va aquí o allá porque me apetezca. No es lo que me apetece lo que rige la manera de vivir de Cristo, sino que el Espíritu Santo le mueve en su vida. Y este es el ideal del cristiano. El ideal del cristiano es que yo no haga las cosas porque me dé la gana, sino que haga las cosas porque he sido movido por el Espíritu Santo. Y así es Jesús. Jesús no hace las cosas por las ganas, sino porque es movido por el Espíritu. Y este es nuestro modelo. Y además en este modelo está nuestra felicidad. Y por tanto no hay que rebajar el listón. Este listón no hay que rebajarlo. De manera que la clave de la santidad no está en ser un machote, un Superman, sino que la clave de la santidad está en dejarse mover por el Espíritu Santo y dejarse conducir por él. Y luego, como he dicho antes, hay que poner los medios del discernimiento, porque la gracia de Dios no actúa al margen de la libertad humana. Pero aquí lo primero es creer en la gracia de Dios. Creer en la gracia de Dios por encima de todo. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Fijaos, incluso podríamos decir que en nosotros tiene que haber como un cierto instinto que acomode nuestra forma de pensar al estilo de Dios. Santo Tomás de Aquino hablaba, pues que el Espíritu Santo quiere ejercer en nosotros, ¿verdad?, esa guía, ¿no? Y que nos da una especie de instinto propio de los justos, él decía, ¿no? Como un olfato, el olfato espiritual, para distinguir esto es de Dios, esto no es de Dios. Cuando nos familiarizamos, cuando tenemos una relación profunda, uno se familiariza para distinguir esto es de Dios, esto no es de Dios. Y cuando uno no hace oración, cuando uno no tiene vida espiritual intensa, pues madre mía, enseguida pretende bautizar lo que ha nacido de su carne, de su consideración, de su sangre, y que no tiene nada que ver con Dios. Entonces, como digo, conocer la voz del Espíritu supone ir adquiriendo nosotros un cierto instinto, un cierto olfato. Pues a un predicador que vosotros conocéis mucho, que se llama Raniero Cantalamessa, le escuché una anécdota que le preguntó en una ocasión a una niña de 5 años, ¿no?, ¿qué significa obedecer? Y bueno, él decía, pues yo pensaba que la niña me iba a decir, pues obedecer es hacer caso a lo que dice papá o mamá, ¿no? Y eso es lo que pensaba que la niña le iba a contestar. Pero en cambio recibió una respuesta inesperada y le dice la niña, la obediencia es así. El Espíritu Santo le dice a Jesús, vamos a hacer esto, y Jesús le contesta de acuerdo. El Espíritu Santo nos dice a nosotros, vamos a hacer esto, y nosotros le contestamos que estamos de acuerdo. Por tanto, la obediencia es dejarse mover por el Espíritu Santo. Y ahí está dicho todo. El Espíritu Santo nos habla, pero nosotros tenemos que responderle, tenemos que entrar en diálogo con él, tenemos que discernir. Por tanto, la clave está en una oración profunda, ¿no? Y con esto termino. Hay una oración del cardenal Mercier que dice así, fijaos, os voy a revelar un secreto para ser santo y dichoso. Si todos los días durante 5 minutos sabéis hacer callar vuestra imaginación, cerráis los ojos a las cosas sensibles y los oídos a todos los rumores de la tierra para entrar en vosotros mismos, y allí en el santuario de vuestra alma bautizada, que es templo del Espíritu Santo, habláis a este Espíritu Divino diciéndole, oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro, ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, dime qué debo hacer, dame tus órdenes, te prometo someterme a todo lo que desees de mí y aceptar todo lo que permitas que me suceda. Hazme tan solo conocer tu voluntad. Si esto hacéis, vuestra vida se deslizará feliz, serena y llena de consuelo, aun en medio de las penas, porque la gracia será en proporción a la prueba, dándonos la fuerza de sobrellevarla, y llegaréis así a la puerta del paraíso cargados de méritos. Esta obediencia al Espíritu Santo es el secreto de la santidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos falta por comentar la segunda parte de la tercera estrofa que comentábamos ayer, que dice lo siguiente: mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Y es que es muy importante para poder alcanzar esta docilidad a la acción del Espíritu Santo,
Es muy importante, a la luz, por supuesto, del Espíritu Santo, tomar conciencia de la impotencia del hombre, porque cuando uno se cree que ve algo, es que va mal, ¿no? Para poder avanzar, para poder ser dóciles, es muy importante tomar plena conciencia de la impotencia del hombre, ¿no? Que es lo que le pasó también a San Pedro, ¿no? En esa fase de su vida espiritual, en la que al principio se pensaba que se comía el mundo. Yo estoy dispuesto a ir por ti a la cárcel y a la muerte si hace falta. Aquí estoy yo. Jesús le educa esa falsa seguridad que tenía, ¿verdad?, que tenía Pedro, y que tenía poco de virtud y mucho de amor propio, y tenía que ser purificada para poder llegar a ser dócil a la acción del Espíritu. Por eso Dios permitió el batacazo, el revolcón de San Pedro, ¿no? Lo permitió. No es que lo quisiera, sino que permite, ¿no?, que nosotros recorramos esas situaciones, ¿no? Y es que era necesario. A veces nos permite ciertos batacazos para que caigamos en cuenta de eso, de mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Como somos un poco cabezones, ¿no?, un poco duros de mollera, pues como no aprendemos ciertas lecciones, pues a veces Dios pues tiene que permitir ciertos batacazos para que nos convenzamos de ello. Otros, gracias a Dios, lo aprenden, y lo aprenden sin tener que caer de una manera estrepitosa, poco a poco en su vida. Pero está claro que esto es básico para poder ser dóciles a la acción del Espíritu Santo, porque en la primera fase en la que uno se siente muy seguro, con una falsa seguridad en sí mismo, ese Pedro cuando dice daré mi vida por ti, él se piensa que es verdad. Pero ¿en qué porcentaje es verdad? ¿En qué porcentaje es verdad? ¿Y hasta qué punto él es capaz de entregar su vida entera en esa palabra, que será un deseo, que es un deseo inconsciente de lo que es el misterio del hombre y de lo que es el poder del pecado dentro de nosotros? Y San Pedro también nos ha dado cuenta de que la perseverancia es como un ideal inalcanzable para el hombre por sí mismo, y que es necesario que el Espíritu Santo tome el relevo de nuestro amor propio. Como el Espíritu Santo no coja el relevo del amor propio, la inconstancia, la falta de perseverancia, hace que las grandes palabras y las grandes manifestaciones se queden luego en agua de borrajas. Por eso, las personas que están maduras en su vida espiritual, ¿verdad?, que sería ese momento del convencimiento de que nada soy sin la gracia de Dios, por mí mismo, es decir, por mí mismo no soy capaz de dar razón ni siquiera de mí mismo ni por un segundo, es caer en la cuenta de que si no nos hacemos como niños no entraremos en el reino de los cielos, que quien no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Bueno, pues ese momento clave de conversión, pues tiene que tener pues esa crisis de dejar de confiar uno en sus propias fuerzas, como lo ocurrió, como hemos dicho, a San Pedro. Una etapa muy importante en el proceso de la conversión, importantísima. Sin ella nos quedamos muchas veces a medio camino. El gran error de la vida espiritual suele ser ese, que se dice muchas veces, ¿no?, de querer es poder. A veces sucede que estoy haciendo un gran sacrificio para estudiar, por ejemplo, pero descubres que lo que te mueve no es poner todos los talentos que Dios te ha dado al servicio de los demás, sino tener un buen puesto, tener, pues lo que sea, una buena fama, ¿no? Uno puede hacer muchas cosas en un momento determinado en su vida, pero no movido, no dejándose mover por el Espíritu Santo, sino por amor propio. Y para sanar eso, pues muchas veces es necesario tomar conciencia de la debilidad del hombre. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Por lo tanto, nuestra admiración por los santos no tiene que ser una admiración por unos hombres que han tenido una fuerza de voluntad extraordinaria y han hecho cosas fortísimas, ¿no? Porque también los pecadores tienen una fuerza de voluntad tremenda. Un traficante de droga tiene una fuerza de voluntad alucinante. Ya quisiéramos nosotros tener la fuerza de voluntad que tiene ese traficante, ¿no? El asunto no está en la fuerza de voluntad. Nosotros no tenemos que admirar, por ejemplo, de los santos una fuerza de voluntad extraordinaria. Seguro que los santos se sonreirían si nosotros admirásemos en ellos tal cosa. Ellos dirían, pues no he hecho más que dejarme mover por la fuerza del Espíritu.
en la vida de los santos, en el fondo, ellos lo que han entendido es que separados de Cristo no son nada y que con Él lo pueden todo. Los santos son los hombres que se han tomado en serio la frase de Jesús de que sin mí no podéis hacer nada, y han creído al mismo tiempo que el poder del Espíritu Santo está con ellos, que no les abandona, que no estamos huérfanos, sino que caminamos en todo momento asistidos por el Espíritu Santo. O sea, que el mayor pecado que podemos tener es no creer en la presencia del Espíritu Santo y no creer en su poder de guiarnos, de iluminarnos. Ese es el mayor pecado que podemos tener. Y lo que hay que evitar a cualquier precio es un planteamiento de vida espiritual inspirada por el orgullo, ¿no? Por el orgullo, por ejemplo, de Pedro en la Pasión. En el momento en que se derriba la falsa seguridad de Pedro es cuando comienza el verdadero combate de la vida espiritual. Bueno, Pedro, ahora que ya la cosa está clara, ahora que te ha quedado claro que tú por ti mismo no puedes hacer nada, ahora te digo que otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Ven y sígueme. Ahora sí, hasta ahora no te enterabas de nada. Es el momento en que se derrumba nuestras falsas seguridades. Y en ese momento comienza esa etapa de la vida espiritual en la que San Pablo puede decirnos: he combatido el noble combate, he llegado a la meta, he conservado mi fe. Entonces sí que comienza la verdadera etapa de la vida espiritual. Por eso pedimos al Espíritu Santo tomar conciencia de la debilidad del hombre, de la impotencia del hombre, cuando se suelta de la mano de Dios, cuando no se deja mover por el Espíritu Santo. Esta tercera estrofa de la secuencia de Pentecostés, ¿no?, entra hasta el fondo del alma. Divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Lo dejamos aquí hoy y mañana entraremos a comentar las siguientes estrofas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir comentando la secuencia de Pentecostés y abordamos la siguiente estrofa, que dice así: riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Y vamos a empezar por la primera expresión: riega la tierra en sequía. Pedimos al Espíritu Santo que riegue la tierra en sequía. ¿Y en qué consiste principalmente esa sequía de la tierra? Pues esa tierra, evidentemente, somos nosotros. Hay distintas imágenes del Evangelio las que pues nos compara a nosotros con la tierra, sobre la que es derramada abundantemente la semilla. Pero no siempre la tierra está bien dispuesta para coger la semilla y a veces se desperdicia. En esa parábola del sembrador que conocéis muy bien, ¿no?, la tierra, ¿no?, hay tres imágenes, ¿no? La semilla se desperdicia, bien porque cae en un terreno pedregoso o porque cae en un terreno entre zarzas, entre abrojos, ¿no? Y hay otro tipo que es al que yo quiero referirme, ¿verdad? El primer tipo de semilla se frustra, se pierde porque cae al borde del camino. Ahí me quiero referir, ¿no? A ese tipo de tierra me quiero referir, donde la tierra es dura, donde la tierra no había sido labrada y estaba al borde del camino. Allí esa tierra dura no acoge, está endurecida, no acoge la semilla y se muere, o sencillamente viene un pájaro y se come la semilla que no ha penetrado en la tierra. Estas tres imágenes de las posibles formas en las que puede frustrarse la palabra de Dios en nosotros, en esta tierra que es nuestro corazón, que tiene que acoger el don de la gracia, manifiesta distintas dificultades o distintos enemigos de la vida espiritual. Por un lado, vemos la inconstancia, fruto pues de acoger la semilla, pero luego no tener perseverancia. También vemos la semilla que cae entre zarzas, que viene como a poner delante de nosotros la incoherencia, pero como os decía, a nosotros lo que nos interesa pues es ese riega la tierra en sequía, y la tierra en sequía se refiere especialmente al corazón endurecido. El gran pecado del hombre es tener el corazón duro, endurecido, la indiferencia. Vamos, que me da igual,
que lo que Cristo me predica me parece como que yo no lo necesito, que no me conmueve la palabra de Dios, que Dios viene a buscarme, que Dios envía a su Hijo para salvarme, y a mí eso me parece que yo no lo necesito. Es como si estuviésemos presentes allí, en el monte de Galilea, en el sermón de la montaña, Jesús nos predica las bienaventuranzas y nosotros bostezamos y decimos qué rollo es esto, ¿no? Yo no lo necesito. Es decir, el pecado de la indiferencia, del corazón endurecido, ¿no? Indiferente ante el don de Dios. Es la indiferencia que a mí me resbala, que me parece que yo a Dios no lo necesito, ¿eh? Bueno, pues frente a ese enemigo, de esa dureza de corazón, esa tierra en sequía, pedimos que el Espíritu Santo la riegue. Y regar la tierra en sequía es caer en cuenta que solamente Dios puede colmar el hambre y la sed de felicidad, ¿eh? Que el Espíritu Santo riegue nuestras sequías, que nos dé hambre y sed de Dios, que suspiremos por Dios, que tengamos deseo de encontrarnos con la verdad plena, con la verdad, con la bondad, con la belleza, que levantemos la mirada, que tengamos metas y horizontes amplios. Este es el gran don que el Espíritu Santo quiere darnos, tener un instinto espiritual, un deseo de infinito, hambre y sed de Dios. Esta es la lluvia que pedimos al Espíritu Santo. San Agustín dice que la confesión, igual que en el bautismo, igual que en el bautismo hemos sido regados, entre comillas, ¿verdad?, por ese agua bautismal, el bautismo nos ha querido dar como la sed de Dios, pues en la confesión se produce un bautizo de lágrimas. Si el bautismo fue recibir el agua que es el tener sed de Dios, dice San Agustín que la confesión es como un bautizo de lágrimas de arrepentimiento, ¿no? Un nuevo bautismo, ¿no? Luego riega la tierra en sequía, pues viene a ser como lo que dice San Agustín en las confesiones, ¿no? Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Estaba yo olvidado de ti, y tú me buscabas, y te tenía detrás mío, y yo pasaba de ti. ¿Cómo puedo ser, no, tan burro? ¿Cómo he podido ser tan indiferente ante una historia de un Dios que me ama, que va detrás mío, que tiene una paciencia infinita? Pues esa pérdida de hambre y sed de Dios que yo he tenido, pues llegado un momento, por el sacramento especialmente de la confesión, por el sacramento de la penitencia, pues como que recibimos un segundo bautismo, un bautismo de lágrimas de arrepentimiento y de conmoción al descubrir que Dios nos quiere, que viene detrás de nosotros y que Él quiere regar nuestras sequías. Por tanto, riega la tierra en sequía. Segundo, dice, sana el corazón enfermo. Al Espíritu Santo le pedimos sanación, fijaos bien. No solo le pedimos perdón, que perdone los pecados, ¿verdad? Acordaos como Jesús resucitado, cuando se aparece ante los apóstoles, sopla su aliento sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Bueno, entonces no solo es perdonar, también al Espíritu Santo, aparte del perdón, le pedimos la sanación, porque el pecado en nosotros también ha dejado una serie de heridas, El pecado es una ofensa al amor de Dios, que precisamente pedimos que nos la perdone, ¿no? Pedimos un perdón, pedimos que nuestra culpa, la ofensa, sea perdonada, pero además de la ofensa, el pecado también ha tenido como un segundo efecto. La ofensa es en el corazón de Dios o en el prójimo, pero además de la ofensa también nos ha dejado heridos porque en el pecado del hombre, pecador, suele compaginar dos papeles, el papel de verdugo y el papel de víctima. Verdugo porque hace daño a los demás pecando, se hace daño a sí mismo, y entonces tenemos heridas, fruto de nuestra historia de pecado, heridas que tienen que ser sanadas y que el Espíritu Santo quiere llevar en nosotros un proceso de sanación, para que no solo seamos perdonados, sino que además también seamos sanados. Y esto es muy importante, Muchos de los sufrimientos de nuestra vida son por las heridas que han dejado en nosotros los pecados pasados de nuestra vida, heridas que nos pasan factura. Ahora bien, no debemos de cerrar en falso esas heridas, Fijaos que puede ser un error mayúsculo que alguien tenga heridas de su pasado y pretenda cerrarlas en falso. Cuando uno cierra una herida en falso, se infecta y no termina de curarse nunca. Muchas veces las heridas, para que se curen, hay que dejarlas después de tratarlas, hay que
darles algún tipo de producto, ¿verdad? Claro, para que las sane, que las limpie, pero hay que dejarlas luego ya al descubierto. Y ese dejar las heridas al descubierto es dejarles al descubierto ante la misericordia de Dios, que respire la herida, ¿no? Como dicen los médicos, ¿no? Que respire. Ese que respire la herida es que no la voy a tapar, sino que la voy a poner delante de la misericordia de Dios. Cometemos a veces el error de pretender, pues, que las heridas de nuestro pasado, de nuestra vida, pretender que desaparezcan haciendo cirugía estética. La estética no sana las heridas, las disimula espiritualmente hablando. Aquí la cirugía estética no sirve, intentar que no se noten las heridas del pasado, pues no. No hay que dejarlas así, como de alguna manera cerradas en falso, sino que hay que abrirlas, hay que ponerlas al descubierto, ponerlas ante la misericordia de Dios para que su misericordia las sane en vez de disimular, en vez de disimular las heridas, ¿no? Con la cirugía estética, ¿no? Lo que hacemos es reconocer esas heridas, pero convertirlas en heridas de amor, como hace San Agustín en el libro de las Confesiones. De manera que nada de disimular o de tapar, no echar tierra encima de las heridas de la historia de nuestro pecado, ¿no? Sino que San Agustín lo que hace es convertir sus heridas en heridas de amor y hacer ocasión, en vez de estarse machacando, en vez de estarse pues pegándose golpes contra la pared, hacer de la historia del pecado de nuestra vida una ocasión para glorificar la misericordia de Dios. Qué paciencia tiene Dios, ¿no? Ha tenido Dios con nosotros, ¿no? Cómo me ha estado persiguiendo, ¿verdad? Con amor, y cómo finalmente ha salido a mi encuentro. Por lo tanto, sana el corazón enfermo es pedirle al Espíritu Santo que lleve a cabo ese proceso de sanación de la historia de nuestra vida, que aparte de que hayamos pedido perdón en el sacramento de la confesión, es verdad que ha podido haber ciertos pecados que nos han dejado heridos y tenemos que irlo sanando. Y seguimos. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, y ahora dice, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Lava las manchas, obviamente se refiere a las manchas del pecado. Pedimos al Espíritu Santo que lave esas manchas, ¿ve? Pero creo que es bueno que hagamos la reflexión de cómo nos imaginamos las manchas del pecado, porque posiblemente tenemos una concepción bastante limitada o corta o incluso errónea. ¿Cómo nos imaginamos las manchas del pecado? Esas que le pedimos al Espíritu Santo, lava las manchas. Quizá pensemos que las manchas del pecado nosotros pues son algo así semejante pues a ese mantel blanco, a ese vestido de novia en el que de repente se cae una mancha de tinta y entonces es una especie de disgusto muy grande el que nos llevamos, ¿no? Porque fíjate cómo me ha quedado de sucio el mantel o el vestido de novia, y entonces pedimos un tipo de lejía para que la deje más limpia que el batanero, ¿eh? Esta imagen, se queda muy corta. ¿Por qué? Porque entender lo que es el pecado supone definirlo con respecto a la relación personal con Dios y con los demás. El pecado no existiría si no existiera el otro, si no existiese Dios. O sea, no se trata de una mancha que yo he fallado, mira qué fallo he tenido, y entonces me ha quedado sucio. Entonces es un disgusto porque tenía un objetivo, y entonces parece que desde ese punto de vista el pecado sería un fallo, una traición a mí mismo, porque yo tenía los valores y los he traicionado, lo que me ha quedado manchado, ¿no? Y a ver cómo me limpio a mí mismo, Esa imagen es para mí errónea, ya no solamente corta, sino errónea. Como digo, el pecado siempre se define en relación personal, en la relación personal que tenemos con Dios y con los demás. Si no existiese Dios, no habría pecado. Si no existiesen los demás, no se les podría ofender. Luego, el pecado no es violar los valores, ¿no? El pecado no es violar mis ideales, sino el pecado en el sentido teológico de la palabra es traicionar el amor de Dios y traicionar también el amor del prójimo. Esto es importante, es un entender que es la mancha del pecado, es entender que es la ingratitud, que Dios se nos da plenamente y nosotros no respondemos a su amor. Por eso cuando decimos lava las manchas, cuando le pedimos al Espíritu Santo lava las manchas, lo hacemos porque antes de hablar de que el hombre tiene que convertirse a Dios, tenemos que recordar que Dios, entre comillas, se ha convertido al hombre, es decir, que Dios se ha entregado al hombre. Lavar las manchas no es un ejercicio ascético, en primer lugar, sino que es un don de la misericordia. Y tiene otro matiz, y es cuando el Espíritu restaura al hombre,
no lo hace meramente retornándolo al estado en el que estaba antes, ¿verdad? Esa imagen se nos queda corta. Puede servir, pero se queda corta. Es más, el Espíritu Santo no solo nos lava, sino que nos restaura. Hay una oración de la liturgia del día de Navidad impresionante que dice: «Oh Dios, que creaste la naturaleza humana, confiriéndole una dignidad admirable, y la has restaurado de una manera más admirable todavía». De manera que el Espíritu Santo no solo nos lava, sino que nos restaura, nos restaura, que es algo muchísimo más grande, muchísimo más admirable. Bueno, pues aquí dejamos el comentario de esta estrofa, ¿no?, de la secuencia. Mañana la terminaremos y ya al día siguiente abordaremos la última estrofa de la secuencia de Pentecostés. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos comentando la cuarta estrofa de la secuencia del Espíritu Santo en Pentecostés. Y fijaos, la siguiente invocación dice: lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Infunde calor de vida en el hielo. ¿Qué es el hielo? El hielo es la ausencia de amor. Se está tocando el hielo cuando se ve una institución o unas relaciones personales que son frías, donde unos se utilizan con otros, sin que haya unas relaciones personales de amor. El hielo es que nos sirvamos unos de otros sin que nos importen los unos a otros. Ese es el hielo. ¿Y qué es lo que pedimos al Espíritu Santo? Que Él infunda calor de vida en el hielo. O sea, que establezca entre nosotros calor de vida. Cuando un niño aparece en el mundo, es cuidado por unas manos que le limpian, lo bañan, calientan, ¿verdad?, lo alimentan, pero curiosamente ese niño recién nacido en ese momento no conoce, en verdad, está recibiendo un montón de servicios, de dones, de amor, pero él no lo reconoce. El niño no tiene capacidad de amar en ese momento, lo que hace es recibir, pero él no reconoce el amor del cual parte todo eso. Cuando ya más tarde el niño ha crecido y tiene conciencia, ya puede pensar, ya se puede dar cuenta que su madre le ama, ya no se acuerda ni de la mitad de todos los servicios que su madre ha hecho, ¿verdad? No es consciente ni mínimamente de la cantidad de veces que pues ha tenido que levantarse para consolarlo, limpiarle, alimentarle, pues abordar los disgustos que le ha dado, las preocupaciones que ha tenido, ¿verdad? Cuando el niño comienza a ser consciente de que su madre le ama, pues ha olvidado muchos de esos episodios concretos en los que se ha traducido ese amor, ¿no? Y algo nos pasa también así a nosotros en nuestra relación con Dios, que somos como ese niño recién nacido, donde Dios nos da la vida, que nos sostiene, que nos está alimentando, y tú y yo no nos damos ni cuenta que Dios nos quiere, cuando estás en un momento ya de tu vida y se te da el don de caer en la cuenta de que Dios estaba ahí siempre, de que Dios te ama con un amor incondicional y personal. En ese momento te has olvidado, ya ni te acuerdas de la mínima parte de todo lo que ha hecho por ti. Por lo que nos viene una conciencia de decir, vamos, yo estoy siempre muy por detrás en lo que a gratuidad, a agradecimiento se refiere. Y en la Sagrada Escritura hay algunos libros, como el libro de Oseas, en los que parece que Dios reivindica y te dice, oye, que te estoy llamando y tú ni te estás dando cuenta. Y eso ocurre en la relación de Dios con nosotros y en las relaciones también humanas entre nosotros, ¿no? Y dice el libro del profeta Oseas, cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí.
A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían incienso. Yo enseñé a caminar a Efraín, tomándole por los brazos, pero ellos no conocieron que yo cuidaba de ellos, no se daban cuenta. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor. Era para ellos como los que alzan un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer, ¿no? Ya digo, profeta Oseas, Profeta Oseas, versículos del 1 al 4 en el capítulo 11. Es decir, que Dios utiliza la imagen de este niño de pecho al que le está dando ternura. Y el niño, pues le parece que tiene derecho a todo. El niño no se da cuenta de que está, de que está siendo cuidado, agasajado, no es consciente de ese amor tan grande. Y algo le pasa así a Dios con nosotros. Por tanto, infundir calor de vida en el hielo es infundir, ¿verdad?, que es lo que pedimos al Espíritu Santo, que caigamos en la cuenta de que somos amados en el seno, por ejemplo, de nuestra familia. Que no nos sintamos con derecho a todo, que cada día que nazca nos demos cuenta de todo lo que recibo en la familia, ¿no? Que es un milagro de amor, que debo estar eternamente agradecido, que me dé cuenta que Dios me ama con ternura, con un amor eterno que me está sosteniendo, que yo no podría ni respirar el aire que respiro si no fuese un regalo del amor de Dios. Eso es infundir calor de vida en el hielo, darnos cuenta de que vivimos del amor y no utilizándonos unos a otros y no sirviéndonos unos de otros. La vida tiene calor cuando el principio formal de nuestras relaciones es el amor. Lo contrario es un invierno en Siberia. Por tanto, infunde calor de vida en el hielo también puede significar que mi corazón sea cálido. Por eso yo me gusta siempre, cuando llega este momento de la secuencia, Señor, dame un corazón cálido, para que pueda vivir de corazón a corazón, un corazón cálido. Y yo creo que esto tenemos que pedirlo, ¿verdad? Y tenemos que pedirlo insistentemente al Espíritu Santo. Bueno, pues la estrofa sigue, ¿no? Y dice: doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Le pedimos esto al Espíritu Santo. En primer lugar, doma el espíritu indómito. Siempre me ha impresionado que cuando contemplamos el cuerpo de un niño o de un adolescente, la agilidad que tiene, ¿no? Qué gran plasticidad, qué flexibilidad, ¿no? Que parecen de goma, ¿no? Nacemos ágiles, ¿no? Y tiernos, ¿no? Y cuando nos vamos pues envejeciendo, nos vamos haciendo rígidos y duros, pues cogiendo esa imagen del mundo natural o físico, trasladémoslo al mundo espiritual, ¿no? También puede ocurrirnos esto, ¿no? Y es que, pues los defectos de jóvenes son manías de mayor. Cuando uno en su vida de joven no ha afrontado pues la lucha espiritual, no ha hecho frente pues a su pecado, a sus vicios, pues ha consentido con todo, no ha llevado ese combate espiritual que todos tenemos, pues los defectos de jóvenes son manías de mayor, y según vas creciendo cada vez peor, cada vez más manías, ¿verdad? Cada vez más manías, ¿no? Y más difícil que se corrija. Y muchas veces decimos, ya con lo mayor que es, cualquiera le corrige. No ocurre así con los santos, al revés. Aquellas personas que buscan a Dios, según van avanzando en su vida, cada vez son más dóciles. Esta docilidad es la prueba de algodón que distingue cuando alguien va por buen camino en la vida espiritual y cuando alguien va por mal camino. El que va por buen camino cada vez es más dócil para ser corregido. El que va por mal camino ya no se le puede corregir, ya está lleno de manías. Cualquiera le dice nada a ¿verdad? Decimos muchas veces. Hemos visto, por ejemplo, ¿os acordáis al anciano San Juan Pablo II? El espíritu joven que tenía. ¿Y cuánto joven hay físicamente que tiene un espíritu anciano? Hay muchos jóvenes que tienen un corazón anciano y hay muchos ancianos que tienen un corazón de niño. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque en el fondo, lo queramos reconocer o no, dentro de todos nosotros hay una batalla entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Eso lo decía San Pablo.
el hombre viejo y el hombre nuevo. Y es el hombre viejo, ese hombre que está arrastrado por las pasiones y por el pecado, el hombre viejo no redimido por Cristo, el que nos convierte, ¿verdad?, en personas de dura cerviz, corazón de piedra, mente estrecha. Ese hombre viejo es el que el Señor, pues, reprendió allí en Emaús, insensatos y duros de corazón para comprender lo que anunciaron los profetas. Y por eso se comprende que la conversión propuesta por Jesucristo es una conversión que nos pone a los niños como modelos, no en el sentido, ¿verdad?, del capricho del niño, sino en el sentido de la docilidad, de la facilidad de ser corregido en ese sentido. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Todos los males vienen de la dureza del corazón, y Jesús nos propone un ideal para que nos santifiquemos, no del exterior hacia el interior, sino al revés, del interior hacia el exterior. O sea, el ideal de la conversión que propone se trata no de cambiar ciertas cosas por fuera, que tengamos unos hábitos buenos, una educación buena y que disimulemos por fuera. No se trata de adornar por fuera. El ideal moral de Cristo es una santificación que va de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. O sea, la conversión del corazón, el hacernos como niños, tomar la determinación de querer ser dóciles y desde el corazón humilde y quebrantado ya iremos de dentro hacia afuera, cambiando actitudes y cambiando cosas, ¿no? Será el Señor quien cambie todo eso de dentro hacia afuera. Pero sirve de muy poco el modelo moral de querer cambiar las cosas partiendo de fuera. El ideal moral de Cristo parte de dentro. La conversión no es comenzar a cambiar algo de fuera, sino tomar la determinación de mi corazón de que tiene que volver a nacer de nuevo, a hacerse como niño. Ese es el modelo que nos propone Jesucristo. Y por eso decimos, doma el espíritu indómino. Porque sí, porque somos tercos, y el mayor milagro es que el terco se haga dócil, que el terco sea dócil. Doma el espíritu indómito. Tenemos ahí dentro un hombre viejo, un hombre que se resiste a ser humilde, que se resiste a ser niño. Y el mayor milagro es su conversión. Es su conversión. El mayor milagro es que alguien que se cree muy seguro de sí mismo se convierta, porque se cree muy seguro de sí mismo. El mayor milagro puede ser que un sacerdote se convierta, porque se piensa que ya está convertido, o que un obispo se convierta, porque se piensa que está convertido. Doma el espíritu indómito. Hagámonos todos como niños. Y continúa diciendo, guía al que tuerce el sendero. Así termina esta estrofa al Espíritu Santo. Le pedimos también que Él nos marque el camino, porque yo tuerzo el sendero. Tengo que coincidir con el camino de Dios. ¿Qué camino quiere Dios que yo tome? ¿Qué ha pensado Él para mí? Y al Espíritu Santo le invocamos como guía que inspire nuestros pasos. Y esto es muy importante, que nosotros recurramos al Espíritu Santo bajo esta petición, ¿no? Porque el hombre carnal, el hombre que vive no movido por el Espíritu Santo, es aquel que él mismo traza sus planes, se ilusiona, hace su camino y luego pretende que Dios se lo bendiga, ¿verdad? Y es así, ¿no? Es como cuando en el matrimonio o en el noviazgo, ¿no? El error tan grande, ¿no? Que uno tiene de una concepción religiosa del noviazgo diciendo, bueno, yo elijo a la chica, a mí me gusta esta chica y esto es cosa mía, yo elijo a la chica y luego voy al altar para que Dios me lo bendiga en el sacramento del matrimonio. Y no es así, no es así. Hay un discernimiento, yo le pido al Espíritu Santo que ilumine qué tiene pensado para mí. ¿Cuál es, pues, el esposo o la esposa que Él desde siempre, ¿no?, ha pensado para mí? Al Espíritu Santo le invocamos para que guíe nuestros pasos. De lo contrario, tenemos el riesgo muy fuerte de recurrir a Dios, de invocarle y, bueno, pues como tenerlo como un adorno, ¿no?, para las decisiones que yo he tomado por mi cuenta y riesgo. Yo he tomado un montón de decisiones, vamos así a solas y ahora voy ante Él para que Él ponga el sello y lo bendiga. No, eso es manipular a Dios. Existe el riesgo de manipular a Dios. El ejemplo que tantas veces, ¿no?, hemos escuchado, ¿no? No se trata de que yo rellene un cheque y ponga todos los datos del cheque, la cantidad, el sitio, el lugar, la fecha, la persona, y que Dios me lo firme. No, es al revés. Yo firmo el cheque en blanco y le doy un voto de confianza a Dios y le pido que Él lo rellene como quiera. Por eso, una de las invocaciones
más profundas y más típicas que la tradición católica ha hecho al Espíritu Santo es la de pedirle el don de consejo, pedirle que nos ayude a discernir, a acertar con los caminos de Dios, saber cuáles son los pasos que tenemos que dar, que el Espíritu Santo sea el motor de nuestra vida, el motor que nos lleve a tomar un camino u otro, que nuestro discernimiento esté movido por el Espíritu Santo, que esté movido por el Espíritu Santo, que no sea una especie de teléfono rojo directo, porque también la iluminación del Espíritu Santo pasa por el ejercicio mío de las facultades para discernir, por supuesto, pero está presente desde el primer momento el Espíritu Santo en ese discernimiento, no al final, para ponerle el sello a lo que yo hago por mi cuenta. Pedimos entonces que nos guíe y decimos, guía al que tuerce el sendero, porque estamos torciendo el sendero nosotros, porque el camino hacia Dios tiene curvas y tiene que haber opciones y tiene que decidir entre esto y lo otro. Y no estamos solos en ese discernimiento. Nos acompaña Dios con la asistencia del Espíritu Santo, que en todo momento nos va dando luz. Por tanto, pidámosla al Espíritu Santo, acostumbrémonos a pedir luz al Espíritu Santo al afrontar situaciones en donde tenemos que tomar decisiones concretas en nuestra vida. Acostumbrémonos a hacer eso. Así terminamos esta estrofa, que ya es la penúltima. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito y guía al que tuerce el sendero. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegamos al último día del decenario y comenzamos por comentar la última estrofa de la secuencia de Pentecostés. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Comencemos por explicar la diferencia que existe entre virtud y don. Las virtudes son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu. Tradicionalmente la Iglesia ha explicado las virtudes como una forma de participar al modo humano de la vida de Dios, mientras que los dones del Espíritu Santo han sido presentados como una participación al modo divino de la vida de Cristo. Pongamos un ejemplo, que es ya famoso. Las virtudes son a los dones lo que los remos son a las velas del barco. No es lo mismo mover una barca a fuerza de remar a que se mueva con la fuerza que ejerce el viento en las velas. Las virtudes nos ayudan a vivir la vida de Jesucristo, pero al modo humano, dándole a los remos por la gracia de Dios, claro. Quizá lo inadecuado de esta imagen sería pensar que en el ejercicio de las virtudes no toma parte la gracia, o que todo depende del esfuerzo humano. Los dones del Espíritu Santo, sin embargo, mueven al hombre de otra manera. Por ejemplo, la virtud de la fe supone un esfuerzo de parte de quien procura ser fiel y tiene que hacer frente a muchas tentaciones contra ella, el materialismo, la incredulidad. Sin embargo, cuando el Señor da el don de entendimiento, la fe se vive sin esa batalla interior como si fuera connatural, porque el Espíritu Santo da ese don y la barca se desliza por la fuerza del viento en las velas. De manera que el Espíritu Santo nos va a dar el don de connaturalidad con todo lo que Jesús nos ha predicado, el don de adherirnos a la predicación de la Iglesia. Por la gracia de Dios hay muchos cristianos que cuando se les predica el magisterio de la Iglesia lo reciben como algo connatural. Las capacidades humanas, ejercitadas a través de las virtudes, no son suficientes para dejarnos guiar por Dios con plena docilidad, ni para vivir como corresponde a un hijo de Dios. No sabemos pedirle a Dios lo que nos conviene, nos esforzamos, buscamos, luchamos, pero falta ese algo que es connatural con Dios, y eso solo nos lo puede dar el Espíritu Santo en sus dones. Es cierto que es necesario y bueno el buscar, pedir, luchar. Pedid y se os dará, dice el Señor, buscad y hallaréis. Todo eso corresponde al ejercicio de las virtudes, pero al final, si el Señor no completa esa buena obra, no llegaremos a la meta. Las virtudes nos ayudan a caminar, pero son los dones los que nos llevan a la meta. El que comenzó en ti esta obra buena, Él mismo la lleve a término, se dice en la Iglesia. Mediante estos dones, nuestro espíritu queda elevado y apto para obedecer con más facilidad y prontitud a las inspiraciones del Espíritu Santo. Son de tal eficacia que nos conducen al más alto grado de santidad.
Santo Tomás de Aquino decía: los dones del Espíritu Santo son hábitos sobrenaturales infundidos por Dios en el alma para que las personas puedan recibir con prontitud y facilidad la iluminación del Espíritu Santo para que puedan tener una vida sobrenatural. Y las virtudes son hábitos que nos disponen para obedecer a la razón. Los dones son hábitos infundidos por Dios que el hombre no los puede adquirir por su esfuerzo, dependen solamente de él. Dios los da gratuitamente y no somos quien para pedirle cuentas a Dios. Los dones del Espíritu Santo te hacen sentir conforme a Dios, pensar conforme a Dios y querer conforme a Dios. Y seguimos: por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. ¿Cómo es eso de darle al esfuerzo su mérito? ¿Acaso el mérito no es cosa nuestra?, podemos preguntarnos. Es importante explicar esto. El término mérito designa en el sentido general una retribución debida por justicia a una persona. Alguien ha hecho algo y por justicia merece ser retribuido. Eso es el mérito, pero eso es en las relaciones humanas. En nuestra relación con Dios no tenemos ese mérito. El hombre no tiene derecho a exigirle algo a Dios, ¿no? Yo he cumplido los mandamientos de la ley de Dios, tengo derecho a que Dios me pague por ello. Sería como si un hijo le dijese a su padre, que esto pasa muchas veces, ¿no?, que ha aprobado el examen y que, pues que tengo derecho a que tú me pagues unas vacaciones, un viaje, una moto, un coche, por haber aprobado el examen. Pero vamos a ver, melón, si tú eres el beneficiario de aprender en el examen, ¿cómo que el padre tiene que retribuirte por haber aprobado? Si eres tú el que deberías retribuir al padre por haberte permitido ir a estudiar. Bueno, pues algo así nos pasa a nosotros en nuestra relación con Dios, ¿no? Mérito en el sentido de retribución de justicia no tenemos ante Dios, pero sin embargo el otro sentido, en un sentido de justicia humana, Dios ha dispuesto en su bondad infinita asociar libremente al hombre al mérito de su Hijo Jesucristo. Eso es otra cosa. Y el mérito de Jesucristo, que sí lo tiene, Él sí lo tiene, es compartido con nosotros. Por eso cuando decimos que nosotros tenemos méritos ante Dios, en realidad, por nosotros mismos no lo tenemos. Es que Dios nos ha permitido participar de los méritos de Jesucristo, de los méritos que nos ha ganado Jesucristo. El poder merecer la salvación es un regalo del Espíritu Santo. El poder merecerla requiere nuestro esfuerzo, por supuesto, colaborar con Dios, pero Dios corona nuestro esfuerzo con su mérito. Y eso es lo que dice la secuencia: dale al esfuerzo su mérito. Esto nos pasaba también, sobre todo los que hemos sido hace mucho tiempo pequeños y se pasaba el cestillo en misa, pues nuestros padres le pedíamos una moneda, ¿no? Papá, dame algo para poder echar en el cestillo, ¿no? Y así cuando pasase el cestillo nosotros teníamos el gozo y la satisfacción de echar una moneda en la bolsa. Pero ¿era nuestro el mérito? ¿O era de nuestro Padre que nos había dado la moneda, ¿no? Para que nosotros la echásemos? Pues así es Dios con nosotros, ¿no? Por lo que al mérito se refiere, dale al esfuerzo su mérito. En el prefacio de los santos, en el prefacio litúrgico del Día de los Santos, se recoge una frase de San Agustín que dice: Señor, tú manifiestas tu gloria en la asamblea de los santos y al coronar sus méritos, coronas tu propia obra. Cuando Dios corona los méritos de los santos, cuando Dios reconoce el mérito que tienen los santos, está coronando la propia obra de Dios, porque Dios les ha dado la gracia de poder merecer. Igual que el Padre que nos daba la moneda para que la pudiésemos echar en la bolsa. Y hay un pequeño detalle: los méritos, nosotros solemos pensar en nuestra concepción un tanto voluntarista que los méritos son proporcionales al esfuerzo. Cuanto más esfuerzo y más esfuerzo, pues cuanto más me ha costado una cosa, más mérito tiene. Y no es así. El valor del mérito está ligado sobre todo al amor. Cuanto más amor, más mérito, porque es Dios el que te concede la gracia de tener ese amor y de tener también, obviamente, la fuerza para poder vencer las dificultades. Dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, porque la salvación requiere de nosotros poner alma, vida y corazón en ese empeño, pero al final es un regalo. Al final es un regalo. ¿Es necesaria nuestra colaboración, nuestro sudor, nuestra sangre y nuestras lágrimas en esa tarea por la salvación? Sí, claro, pero al final es un regalo de Dios. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Así concluye esta secuencia de Pentecostés que hemos ido comentando en este decenario al Espíritu Santo, ¿no? Danos tu gozo eterno, danos, Señor, la capacidad de gozar, ¿no? De gozar de Dios, de gozar del misterio trinitario, de gozar de la vida como un don de Dios, ¿no? Ya aquí en esta vida y en la visión beatífica eterna
en el cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde el cielo un rayo de tu luz, ven, Padre de los pobres, ven, dador de las gracias, ven, lumbre de los corazones. Consolador buenísimo, dulce huésped del alma, dulce refrigerio, descanso en el trabajo, en el ardor tranquilidad, consuelo en el llanto. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de las gracias. Ven, lumbre de los corazones. Oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda, nada hay en el hombre, nada que sea inocente. Lava lo que está manchado, riega lo que es árido, cura lo que está enfermo y doblega lo que es rígido, calienta lo que es frío, dirige lo que está extraviado y ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de las gracias. Ven, lumbre de los corazones. concede a tus fieles que en ti confían tus 7 sagrados dones. Dales el mérito de la virtud, dales el puerto de la salvación, dales el eterno Hallelujah. 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 Hallelujah.